Paraguay es un país ubicado en el centro de Sudamérica. Su capital es Asunción y hoy en día posee una población de más de 7 millones de habitantes. Sus idiomas oficiales son el castellano y el guaraní. Fue colonia española durante el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX. Chile, país ubicado en el extremo occidental de Sudamérica. Su capital es Santiago. Posee una población estimada de más de 19 millones de habitantes. Su lengua oficial es el castellano. Su población actual mayoritariamente posee, como la de Paraguay, creencias católicas. En Paraguay, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, entre 1954 y 1989, se sostuvo una gran persecución a la comunidad paraguaya LGBT. Prueba de esto fue el homicidio de Bernardo Aranda en 1959, un prestigioso locutor radial conocido en las esferas de la comunidad LGBT paraguaya. Su asesinato, del cual nunca se esclareció el porqué del incendio de la pensión donde vivía, solo sirvió para aumentar la persecución hacia los homosexuales. De este hecho ha salido la frase 108 y un quemado, ya que de los sospechosos se detuvieron a 108 personas indicadas de ser presumiblemente homosexuales, y con esta palabra se condenaba a aquellos que lo eran. Es el día de hoy que sigue siendo estigmatizada en la sociedad paraguaya, como un término peyorativo, aunque hoy estamos muy lejos de aquella dictadura de mano del general Stroessner que cayó en 1989. En Chile, durante los 17 años bajo la dictadura de Augusto Pinochet, la sociedad chilena sufrió una fuerte represión a la población general y la comunidad homosexual y transexual. Afectaron directamente a la vida bohemia, donde se podía expresar con más fuerza a la comunidad homosexual, en tanto que las fuerzas militares y policiales realizaron continuas redadas a locales, con mucha violencia, especialmente contra las personas transexuales, muchos de los cuales debían esconderse en muebles para no ser torturados. El fin de la dictadura militar de Augusto Pinochet en 1990 y el inicio de la transición a la democracia generaron una oportunidad para los colectivos LGBT para la manifestación y la reivindicación de sus derechos. Actualmente Paraguay, en pleno siglo XXI, y a pesar de las conquistas para la comunidad LGBT en países de la región como Argentina o Uruguay, posee un alto atraso en esta cuestión. Sin una ley contra toda forma de discriminación, trans, gays, lesbianas o bisexuales se encuentran desprotegidos ante un Estado ausente a sus necesidades de protección como ciudadanos. Esto debido a una marcada presencia de las religiones católica y evangélica, que hacen un lobby antiderechos sumido en el patriarcado, cuya bandera es el machismo y donde no hay otra visión más que la binaria, hacen que dicha lucha, que ya dio comienzo, pero con ciertos atrasos, en comparación a la situación dada en otros países de la región, como Argentina o Uruguay, sea más complicada. Mientras la sociedad chilena, en general, ha aumentado en gran medida su tolerancia dentro de lo aceptable, y se puede decir que de a poco dejó de condenar, como un conjunto, a la homosexualidad y a las personas homosexuales, de acuerdo a un estudio realizado por el Pew Research Center en 2007, un 64% de los chilenos opinó que la homosexualidad debería ser aceptada. Por otro lado, en Paraguay, en 2007 y en 2014 se presentó un proyecto de ley contra todo tipo de discriminación, pero se rechazó por una gran mayoría de diputados y senadores. Paraguay, en su constitución, se declara un Estado laico, pero esto, en la realidad, no se cumple, ya que hay ciudades que se declaran pro vida o pro familia tradicional, contrariando la misma constitución vigente. Actualmente Chile es uno de los países con mayor aceptación hacia la comunidad LGBT+ en la región, tanto que el 17 de mayo del 2016 el Palacio de la Moneda, la sede del Poder Ejecutivo chileno, se transformó en la primera sede gubernamental de América Latina, y la segunda en América después de la Casa Blanca, en iluminarse con los colores del arco iris en conmemoración al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En Paraguay, la comunidad trans es la más perseguida. En el año 2018 tuvo un alto índice de muertes a personas de este colectivo.
En lo que va de estas 3 décadas, de lo que se pudo documentar, ha habido 61 asesinatos de personas trans. En el caso general de la comunidad LGBT, en estos casos Paraguay no tiene muchos registros tampoco de crímenes de odio por orientación sexual, identidad o expresión de género, ya que no son cifras que se cuentan por el Estado. Se suelen caratular estos casos como crímenes pasionales, sin que se vea el verdadero trasfondo. Además, el paraguayo en general posee una idiosincrasia muy ligada al machismo. Por eso, en muchas familias no es aceptado tener un integrante LGBT. Así, es como muchos deben salir de sus casas ante el rechazo de su seno familiar. En Chile, a partir de mediados de 2019, la ley de identidad de género va a permitir a las personas trans mayores de 14 años cambiar su nombre y sexo legal. Actualmente, el cambio de nombre y sexo legal es posible, cuando los mismos no coinciden con la identidad de género autopercibida de la persona, mediante un proceso judicial. Chile posee en sus leyes el acceso igualitario a la unión civil. No así en el matrimonio igualitario, que está prohibido, y aunque aparte de todo esto, en las leyes chilenas se tenga sanciones por los delitos de odio y tortura por orientación sexual, identidad de género o expresión de género, posee un récord de violencias contra personas LGBT en los últimos años. En 2018, en Chile, se denunciaron 698 casos de violencia y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género de las personas. Chile trata de avanzar en su camino por la igualdad y la aceptación de diversidad sexual y de género en una Sudamérica que poco a poco trata de mejorar. Por otro lado, Paraguay tiene organizaciones que defienden a la comunidad LGBT y hacen que el país tenga un mayor entendimiento y aceptación a la comunidad entre sus habitantes. Bueno, me llamo Bruno Olmedo y tengo 26 años. Me dedico a la docencia en diseño gráfico. Enseño en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Arte de la UNO. Quiero contar un poco de mi experiencia acerca de mi salida del closet, que fue cuando tenía 15 años. Desde el momento que uno empieza a sentir atracción o empieza a gustar a alguien de su salón, ¿verdad? Entonces ahí uno se da cuenta si le gustan los chicos o las chicas. Digamos que yo siempre supe que me gustaban algunos compañeros de clase, por ejemplo, ¿verdad? Fue cuando tenía 14 años. No estaba seguro si no me gustaban tampoco las chicas, porque como que eso era lo normal y eso era lo que todos esperaban. A los 14 años yo tuve una relación con una compañera mía, que fue una persona que me llevaba bien, y digamos que la iniciativa fue de parte de esta persona y empezamos a salir. Solo que bueno, esto no funcionó, y después de eso fue que yo decidí salir del closet con mis amigos del colegio. Yo realmente tomaba todo esto con mucha naturalidad, porque yo tenía ya mucho acceso a internet, entonces veía cómo eran otras partes del mundo, y en mi cabeza era como que era bastante normal, y por eso yo hablaba con total normalidad con mis amigos en el colegio, pero no así todavía con mi familia. Digamos que yo esperaba que ellos en el fondo sepan, no sé, digamos que en el fondo los padres siempre saben, ¿verdad? Pero fue después de un año de haber salido del closet con mis amigos que yo conozco a alguien en el colegio. No éramos compañeros de clase, pero fue alguien que conocí, con quien empezamos a salir. Tuvimos una relación, era un chico, ¿verdad? Y entonces eso yo lo tomé con mucha naturalidad en el colegio mismo. Digamos que todos sabían, hasta que llegó a oídos de los profesores, y a algunas personas no les gustó mucho esto, ¿verdad? Estuve en un colegio privado en Lambaré. Lo que pasó entonces fue que una profesora llama a casa y le cuenta a mis padres de que se dice que tu hijo estaba saliendo con un chico en el colegio y esto y eso. Entonces fue ahí que mis padres se enteraron de esa forma, y yo en ese momento realmente pensé que no iba a haber ningún problema, no sé por qué, pensé que iban a entender que eso es algo normal, y no estuve muy asustado en ese momento. Entonces cuando hablo con mis padres, yo en ningún momento les negué y les dije que no era cierto, y les dije que sí, que era así como están los chicos, y fue cuando tenía 15 años.
Y fue un poco difícil porque mis padres no lo tomaron bien como yo pensaba que iban a hacerlo, ¿verdad? Digamos que hubo muchas cuestiones de muchos tabúes y mucha ignorancia con respecto al tema. De repente sentían culpa porque quizás fue a consecuencia de que me criaron de tal forma, es que yo soy gay. Y a partir de ahí fue un poco complicada la situación porque digamos que empezaban las restricciones, me sacaban el celular, atendían bien con quién salía, como para que no me encuentre con mi novio en ese entonces. Y en el colegio había cierta restricción, pero no tanta. Pero sí me llegué a enterar que la directora no estaba de acuerdo con esto. Igual, no sé, nosotros no teníamos ninguna demostración de afecto en el colegio, ¿verdad? Llegué a hacer algo de terapia psicológica siguiendo recomendaciones, que fue que mi mamá accedió a eso. Y yo me sentí tranquilo porque yo sé, tenía una postura con relación a la homosexualidad, ¿verdad? Que es un poco más dirigida hacia lo que dicen los estudios psicológicos antes que a algo que tenga que ver con los prejuicios, ¿verdad? Como mis padres. Pero fue una sorpresa para mí que en la terapia con la psicóloga esta me decía cosas como que yo tenga que digamos que esto que yo estoy haciendo no le gusta a mis padres y tengo dos opciones: o seguir haciendo eso que mis padres no acepten, o dejar de hacer eso para estar bien con mis padres. Ahora veo eso y me parece algo terrible, ¿verdad?, de parte de una psicóloga. Incluso mencionaba cosas relacionadas a Dios, ¿verdad? Y yo en ese momento le había dejado claro que no era creyente y que no apela a eso, ¿verdad? Pero aún así insistía en eso, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo entiendo como que no respetaba mi no creencia, ¿verdad? O sea, en el momento de la consulta. Y eso no sé en qué momento llegó a su fin, las terapias, y hubo un momento en el que yo traté de no, digamos que hacer lo que mis padres querían en ese momento, pero en el fondo yo sabía que no era así. O sea, yo no hacía esfuerzo para cambiar la situación porque sabía que era algo que no debía cambiarse, ¿verdad? Pero sí traté de ajustar más a lo que mis padres querían, ¿verdad? Digamos que después de 2 años fue que las cosas se calmaron por completo. O sea, eso fueron de mi salida del closet. A partir de ahí, en 2 años, fue un proceso difícil y donde también tuve que hablar mucho con mis padres, con mi mamá en especial, ¿verdad? Se calmaron y mi mamá aceptó esto y entendió, después de hablar mucho también, cosa que no pasó con mi papá porque digamos que su postura fue no tocar el tema y dejar de hablar sobre eso, ¿verdad? Simplemente no se toca el tema con él, ¿verdad? Digamos que en mi caso yo pienso que el acceso a internet y a ver cómo se trataba esto en otras partes del mundo, en donde existía matrimonio igualitario, incluso había ya familia con padres muy parentales, digamos que eso en ese momento me ayudó a que yo vea las cosas con más naturalidad, y yo quise adoptar eso para mi vida también. Digamos que no me gustaría estar fingiendo algo, que no sé, voy a hacer cosas para complacer a los demás. Digamos que desde ese momento de mi salida del closet, mi postura fue así, la de mostrarme como soy sin tener que fingir nada de eso, ¿no? A partir de mi salida del closet, yo empiezo a participar en actividades que tienen que ver con la militancia LGBT a través de algunas ONG, incluso con el apoyo de mi tío, que también estaba militando siempre hasta hace mucho tiempo también. Empiezo a participar en todos los eventos relacionados a esto y en los que puedo. Y en mi paso por la facultad, yo estudié diseño industrial, combinación de diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño de Arte de la UNA. Y como trabajo final de grado, digamos que el trabajo es a libre elección. Entonces yo decido realizar una campaña de concienciación con todo lo que esto implica. Digamos que la creación de toda la idea de la campaña, las piezas gráficas, el diseño de los eventos, era algo así bastante amplio, y el tema en cuestión era la concienciación acerca de la homofobia.
yo decido aplicar esto en la FADA misma donde estaba estudiando, porque a mí me pareció, y no estuve equivocado al pensar eso, en que la gente en esta facultad, como una facultad que están carreras relacionadas al arte, digamos que la gente en general es un poco más de mente abierta en comparación a, digamos que a otros entornos, ¿verdad? Entonces yo pensé que iba a ser fácil acceder a que una campaña con esta temática se pueda aplicar ahí mismo, ¿verdad? Y fue así porque de hecho tuve el apoyo de las autoridades de la facultad para seguir con este proyecto. Digamos que se realizó una investigación acerca de algunos casos de homofobia, se detectaron ciertos casos en relación al trato que tenían los alumnos con ciertas personas, o incluso algunos comentarios de los mismos profesores con respecto a alumnos que LGBT, y a partir de ahí entonces fue que tomé la decisión de seguir con ciertas estrategias. Digamos que en un principio era la de informar acerca de lo que se trata la diversidad sexual, como que hablar un poco de lo que es la orientación sexual, cuál es la diferencia de esto con el sexo biológico, o de qué se trata la identidad de género o la expresión de género. Como que este tipo de informaciones fueron lo principal en toda la campaña. Y además de ir mostrando también estos casos de homofobia que se registraron en la facultad, para que se conozca y para saber que es un problema real, ¿verdad? Digamos que quizás en otros entornos esto sea mucho más visible o los casos sean un poco más graves, pero uno pensando en que en esta facultad donde la gente es más abierta no existen ese tipo de problemas, y bueno, se puede comprobar que sí, aún en este tipo de entornos hay ciertos inconvenientes, ¿verdad? En relación a la plena igualdad en el trato con los compañeros LGBT o con otras personas de la facultad. Y digamos que toda la campaña tuvo mucha repercusión, se habló mucho, que es un tema así polémico, un tema vidrioso como se dice, tuvo repercusión en toda la facultad, incluso en otras facultades de la UNA. Se hablaba mucho de todo lo que se veía, ¿verdad? Y tuvo resultados muy positivos. Se logró medir que se accedió a un poco más de información con relación a cómo fue antes de que se implemente la campaña. Incluso se demostró que las personas estaban dispuestas a seguir hablando sobre esto, ¿verdad? Para dar un poco mi opinión acerca de cómo es vivir siendo una persona LGBT ahora mismo en Paraguay, puedo decir que es difícil. Digamos que la sociedad todavía tiene muchos prejuicios, todavía hay muchos grupos que se posicionan muy en contra, diciendo que esto no está bien desde el punto de vista religioso, incluso hablando de que esto no es algo natural, ¿verdad? Como todas estas ideas que hace mucho tiempo es algo que se dejó de debatir. La ignorancia es algo que, sobre ese tema, es algo que se siente todos los días. Como yo había mencionado, yo soy una persona que tomó la decisión de vivir mi vida, incluyendo este aspecto de mi vida que es mi sexualidad, de una manera natural, sin tener que estar escondiéndome. Eso implica que si yo ahora mismo estoy teniendo una relación, estoy de la mano con mi novio, salimos a comer, salimos al cine, estamos de la mano. En un momento hubo una ocasión en la que un grupo de personas nos gritó algo, pero bueno, no todas las parejas LGBT pueden hacer esto en Paraguay, porque realmente tienen miedo y prefieren evitar ese tipo de situaciones en las que o la gente grita cosas por la calle. No hay muchos casos de violencia física con parejas LGBT, pero sí con la población trans, por ejemplo, ¿verdad? Entonces las personas trans obviamente viven marginadas, y su historia es mucho más diferente a la que puedo hacer la mía, ¿verdad? Pero yo, hablando desde mi experiencia siendo un chico gay con un novio, es lo que les puedo contar esto, que la gente se te queda mirando o ves ese tipo de cosas, a veces escuchas comentarios. Pero bueno, yo creo que es una lucha constante
y es hacer política día a día, más o menos. La sociedad en Paraguay con respecto a este tema, yo pienso que las nuevas generaciones están con la mente más abierta y que saben tratar mejor este tema, con más empatía. Todavía hay un largo camino en lo que respecta a que la sociedad se eduque acerca de la diversidad sexual y que esté dispuesta a entender esto. Pero mi punto de vista con respecto a esto es la postura tiene que partir desde el gobierno mismo. Yo creo que si el gobierno no tiene una postura de inclusión y de hacer algo con respecto a la minoría, de brindar los mismos derechos, el derecho al matrimonio mínimamente, ¿verdad? Yo pienso que si el gobierno no tiene una postura con respecto a esto, la sociedad no va a avanzar mucho. Aún así, yo pienso que mejoró mucho en relación a un tiempo atrás, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Todavía no existe una igualdad en derecho para las personas LGBT y pienso que el gobierno tiene que tener una postura con respecto a la discriminación de las minorías, a la igualdad plena, y mientras el gobierno no tenga una postura sobre esto, es difícil que la sociedad avance mucho más. Y son tiempos en los que la derecha está tomando mucho peso de vuelta y digamos que no hay nada prometedor con este gobierno ahora mismo en relación a los derechos de personas LGBT. Así que mirando unos años más hacia adelante, es todavía muy incierto esto. Igual no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados, que esta lucha sigue, pero si el gobierno no tiene una postura positiva con relación a esto, se torna un poco más complicado. Nací en Asunción, Paraguay. Me di cuenta de mi orientación hace muy poco, digamos. O sea, sabía ya de cierto modo, ¿verdad? En la infancia recuerdo ciertas experiencias donde bloqueé eso. Recuerdo que cuando entraba en un colegio así católico bastante riguroso en ese sentido. Recuerdo que hacíamos la primera confesión y la primera comunión. Y en la primera confesión nos enseñaban todos los pecados así. Incluso antes de eso ya nos iban preparando. Y recuerdo que entre los pecados estaba gustarse de otra persona de tu mismo sexo o de tu mismo género. Y me acuerdo que eso me hizo sentir muy mal, así, muy culpable. Recuerdo que mi madre solía ver una telenovela, ¿verdad? Y yo le decía que uno de los protagonistas, me sentía culpable porque uno de los protagonistas de esa novela me gustaba mucho. Y hasta, no sé, fantaseaba y todo, ¿verdad? Pero un día le conté eso a mi madre, ¿verdad? Y era justo cuando estaba estudiando para la confesión. Me acuerdo que me dijo, Rodri, arrepentite ahora mismo, porque eso es un pecado y te puedes ir al infierno. Mejor recordar bien eso y decírselo al Padre cuando vayas a confesarte y nunca más vuelvas a hacer eso. Olvídate de eso, porque te vas a ir al infierno y ahí te vas para siempre, eternamente. Y recuerdo que nos contaban cómo era el infierno, todo eso, y tenía tanto miedo que aparte de mi padre es muy homofóbico, digamos. Él piensa que y bifóbico también. Él piensa que todas las personas que se gustan de otro hombre ya están mal de la cabeza, digamos, y por lo tanto pueden hacer cualquier cosa, que son como locos, digamos. Me decía así que a los homosexuales o a la gente que le gustan los hombres hay que empanarle, hay que castigarle, todo eso, ¿verdad? Y estaba siempre ahí a mi lado diciéndome ese tipo de cosas. Entonces yo tenía más miedo. Y fui olvidándome de eso. Pero bueno, pasaba, por ejemplo, que tenía un compañero que físicamente me gustaba bastante. Recuerdo que siempre me sentaba a su lado y le miraba así. Pero yo me daba cuenta de eso, pero no admitía. Era como que esto no pasa nada, yo no soy así. Fue pasando, el tiempo pasando. Y después de un tiempo empecé a investigar sobre el asunto y empecé a recordar lo que me pasó en mi infancia. Empecé a darme cuenta de lo que sentía. O
a experimentar mejor lo que sentía, ¿verdad? También en la adolescencia me acuerdo que en los colegios que entraba era muy fuerte la homofobia, así, muy fuerte, y la bifobia. Mi viejo es bastante intolerante, digamos, y mis otros familiares también, porque son una familia católica muy conservadora. En mi laburo también son bastante conservadores, y mi temor es tan grande que, no sé, de repente pienso que si eso se sabe, pueda perder muchos familiares, o sea, puedan dejar de hablarme muchos familiares, o pueda incluso perder el trabajo, o que me marquen muchas personas en el trabajo. No es fácil vivir en una sociedad tan homofóbica. Pienso que el mejor día va a ser cuando la sociedad vaya cambiando, vaya aprendiendo a tolerar otras perspectivas, otras formas de ser, otras orientaciones, otras identidades. Pero por ahora es muy difícil. Todo lo que no sea como esa norma dice, digamos, va a ser condenado y marginado. Y sabemos eso. Antes era más drástico, pero ahora es como que tienen vergüenza, digamos, no quieren. Los que son así de intolerantes están empezando a sentir un poco más de vergüenza de su intolerancia. Hace poco justamente empecé a salir con dos muchachos, ¿verdad? Y empecé a darme cuenta que también me gustan los hombres, digamos, y a relacionarme así con ellos. Y tanto tiempo reprimí como una gran parte de mí, reprimí por miedo. Como me di cuenta que el miedo es probablemente una de las cosas que más libertad te quita. Cuando empecé a cuestionarme más fue cuando entré a la facultad. Recuerdo que había grupos más diversos y tenía así amigos que tenían esa orientación, y me daba cuenta y no sé, como que sentía que ellos sabían también que yo era así, o sea, se daban cuenta en cierto momento, y eso me daba más miedo, hasta que fui pensando qué es lo que me da miedo, y me daba miedo de eso porque tenía miedo de que se den cuenta. Si uno no afronta la intolerancia, el autoritarismo, nunca va a salir. La libertad no es algo que se mendigue, la libertad es algo que se conquista. Por ejemplo, ahora miro diferente esa intolerancia. Ahora que voy cobrando conciencia, voy mirando que me doy cuenta de que esa intolerancia está mal, y que hace unos años me fui dando cuenta que estaba muy mal eso. Que yo estaba bien, lo que estaba mal era la intolerancia. Mucha gente que predica el amor a veces tiene un odio enorme hacia lo que no es como ellos. Predican el amor, pero a la vez promueven el odio. Es muy profundo, digamos. Creo que el amor no hay que predicarlo, hay que vivirlo. Hola, soy Eduardo, tengo 25 años y soy pansexual. Cuesta un poco creerlo, pero no cuesta decirlo. Tengo apenas un cuarto de ciclo. Esta decisión la supe yo creo que desde que nací. Que a mí siempre me gustaba gente, pero bueno, cuando pequeño siempre era más heteronorma. Pero ya creciendo me gustaba gente, me gustaba mucha gente. Fue súper extraño, la verdad, porque no sabía qué estaba bien y qué estaba mal, hasta que un día me senté y me puse a pensar y dije, oye, para, o sea, ¿qué está pasando? Y es súper simple. Pasa que el amor no tiene género, y así como dicen que el amor no tiene edad, el amor no tiene género. Y es lo que a mí me gusta, que el amor no tenga género, que sea algo bonito, que yo me pueda enamorar el día de alguien y que no me importe todo lo que esté por fuera, sino que me importe lo que es acá adentro. Porque es algo que nosotros hemos perdido. Estoy dentro del área LGBT, soy chileno, vivo en un país difícil todavía, que es Chile. Volví a vivir acá, viví en otras partes. Viví en México y viví en Estados Unidos, donde son muy diferentes las realidades. Estamos en pañales todavía. Me gusta lo que hemos avanzado y que de repente hemos retrocedido un poco,
pero son partes del cambio. Son las cosas que nos hacen crecer. Porque cuando uno crece y madura, no necesariamente es porque hace todo bien, sino porque también hace las cosas mal y aprende. Y es lo que nosotros como país estamos haciendo. Estamos haciendo cosas que pueden ser buenas o pueden que no sean buenas, pero vamos a ir aprendiendo eso. Ya tenemos la unión civil. Estamos generando cosas para lo que son la gente trans. Podemos seguir generando cosas para una inclusión. Lo único que nos falta es ser más abiertos acá y no pasa por algo de religión, no pasa por algo de familia. Solo pasa que somos generaciones diferentes que estamos cambiando. Y que las generaciones antiguas estaba todo más tapado y nosotros lo trajimos acá y lo revolucionamos y lo tenemos a flor de piel. Me gusta ser queer. Me carga hacer esa weá de machito, peludo, pelo en pecho, dominante. Porque las actitudes no son todo. Si fuese por actitudes, debería estar sentado aquí con un vestido. Con la mitad un vestido y la mitad un pantalón. O con un crop top y un pantalón de eterno. Porque a pesar de mi elección, me gusta la dualidad de género. Me gusta la androginia y me gusta que no haya género para nada. Que los colores no tengan género, que la ropa no tenga género. Que dejemos de poner etiquetas como si fuésemos cosas de supermercado que podemos comprar. Eso es lo que quiero. Y estar en este documental me ha servido caleta, o mucho, o un montón, o mola demasiado. O la neta, güey, que de verdad me ha servido, porque estoy aprendiendo de todos. De todos unidos, de lo que somos cada uno. De que esta comunidad es mucho más que un gay, una lesbiana, un transexual, un bisexual, un pansexual, un heterosexual, una heteronorma. Es mucho más que eso. Son personas. Convivencias diferentes. Y eso me lleva a la mía. A los 22 años le dije a mi mamá que era bisexual. Para que ella se pudiera imaginar un poco de cómo eran las cosas. Venía de carretear, o de estar en peda o en fiesta, como quieran llamarlo, en la casa de un compañero de trabajo. Venía con 5 tragos de whisky encima. Se lo dije. Se le cayó el mundo y la entiendo. Soy de una familia en la que mi papá era homofóbico y nunca se hablaban de estos temas. Pero yo siempre me sentía atraído porque es mi naturaleza y no puedo cambiarlo. Mamá, si ves esto, te amo. Y amo a mi familia porque a pesar de contárselo solo a ella, no hablan del tema abiertamente por quizás cuidarme. Y eso es muy bueno. Quizás no sean de estas mamás que te digan te apoyo al 1000%, pero está ahí, para mí. Me alegra mucho porque a pesar de que sé que para ella también fue difícil escucharlo de mi boca, y para mí fueron tiempos difíciles también después de que se lo conté a ella, estoy feliz. Feliz de poder vivir lo que soy, sin tenerle miedo a nada, sin tenerle miedo a que el día de mañana llegue un homofóbico y me pegue, porque en realidad él no es el poderoso, yo soy el poderoso por ser lo que soy. Estoy feliz por lo que hemos logrado como comunidad, y no como comunidad por los grupos grandes de LGBT, sino que como comunidad en general. O sea, abrimos las puertas del closet de par en par todos, y salimos, y dijimos, estamos acá, basta de escondernos, somos felices. Soy feliz. Solo me queda dar las gracias, porque cuando uno ya se libera y se quita este peso de encima que uno lleva inconscientemente y que uno quizás solo se empieza a poner más carga en esa mochila emocional, empieza a ser feliz, realmente feliz. Y eso es lo que amo. Amo ser feliz. Amo lo que soy. Mi nombre es Fabián Gamarra, yo soy activista de derechos humanos de la comunidad LGTBIQ+, y otras disidencias sexuales y de género. Es un poco nuestras siglas más ampliadas, digamos, para no decir que solamente trabajamos y luchamos por los derechos de un cierto grupo de personas, sino que esta se va ampliando a medida de que las identidades también se van incorporando y manifestando y tienen ese deseo de poder salir a la luz, pues, como una cuestión íntima, ¿verdad?
Hablar de derechos humanos de la comunidad LGTBI en Paraguay es un asunto absolutamente, no diría delicado, pero por lo menos estancado. Nosotras y nosotres podemos ver que nuestros países vecinos, por ejemplo, están teniendo grandes avances en términos de reconocimiento de las identidades, ¿verdad? Se avanza en cuestiones tipo el matrimonio igualitario, las uniones civiles y esa serie de cuestiones que realmente en Paraguay nos parece que es muy importante ir avanzando, pero ir avanzando de a poco. Las organizaciones de derechos humanos en Paraguay tenemos o tienen también algunas prioridades que tienen que ver más con el hecho de acceder, por ejemplo, a una ley contra toda forma de discriminación, que finalmente Paraguay es el único país que no cuenta con un instrumento que nos proteja a todos de la discriminación. Y otra serie de proyectos que serían muy interesantes si es que se pudiesen abordar desde el Estado, ¿verdad? Hablar del movimiento LGTBI en Paraguay también implica reconocer que detrás nuestro, ¿verdad?, post 2018 o anterior a este año, hubieron muchos esfuerzos por parte de personas que forman también parte del colectivo LGTBI y que fueron como aportando a esta cuestión de la visibilidad. Yo creo que la visibilidad es una cuestión demasiado importante porque nos permite existir. En definitiva, todo aquello que no se muestra es un poco, está perdido y siempre se va a mantener perdido y no vamos a poder reconocerlas a menos que salgan a flote. Bueno, hay muchos avances en términos de reconocimiento y visibilidad ahora mismo. Por ejemplo, hay muchas iniciativas por parte de las organizaciones en tratar de acceder a espacios públicos, ¿verdad? Ya sean plazas, ya sean las calles, mediante marchas, reuniones colectivas, rondas de tereré para poder debatir y reflexionar sobre los asuntos que nos afectan. Pero todavía sigue siendo muy tímido y todavía creo yo que sigue siendo muy peligroso. O sea, en Paraguay tenemos también muchos detractores. Una de ellas tiene que ver con estos movimientos pro vida y pro familia que tienen un nivel de organización extremadamente fuerte. De hecho están en la esfera del poder, por lo tanto ellos y ellas pueden incluso también legislar en contra de los propósitos de nuestra colectividad, ¿verdad? Ahora mismo tenemos, por ejemplo, bastante temor porque hay como rumores de que se va a presentar una ley contra toda forma de discriminación paralela a una que veníamos trabajando nosotras y nosotres en el Congreso, pero viene de mano de justamente todo pro vida, ¿verdad? Eso implicaría que, por supuesto, no toda la diversidad humana, porque esta ley no es solamente para nuestra comunidad LGTBI, sino es para también personas con discapacidad, mujeres indígenas o comunidades indígenas y todos nosotros, pues. Va a ser un proyecto de ley que efectivamente va a tener su aceptación a nivel del Congreso, pero absolutamente parcial y manejado de manera que tanto cuestiones como el matrimonio, cuestiones como el reconocimiento de nuestros derechos, de nuestras identidades, no sean reconocidas, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser como una lucha constante que vamos a estar teniendo en los próximos años. Desde el proyecto Diverses de Amnistía Internacional estamos llevando adelante talleres en el interior del país. Esta experiencia es una experiencia grandiosa porque tenemos la posibilidad de tener una de las voces que también siempre estuvo como clandestino, digamos, ¿verdad? Ellas en el interior del país nunca tuvieron una oportunidad o un espacio para poder juntarse y poder reflexionar un poco sobre cuál es la situación de la comunidad en sus regiones. Y este proyecto brinda esa posibilidad, un poco sembrando
la primera semilla para poder generar mayores activistas, ¿verdad? Gente comprometida con la causa de la comunidad LGTBI, y empezar pues un camino, un recorrido hacia tratar de lograr mejores avances en esas ciudades. Cuando al principio me refería a lo peligroso, justamente pasa un poco por ahí, ¿verdad? Los grupos que se van formando en el interior del país bajo el paraguas del proyecto Diverses nos reportan de ciertos abusos que tienen que ver con abusos policiales, abusos de autoridades municipales, porque la práctica común un poco que se está dando en el Paraguay es esta de declarar municipios, ciudades, departamentos pro vida y pro familia, ¿verdad? Eso bajo incluso actas municipales y departamentales, etcétera, cosa que es absolutamente anticonstitucional, porque a nadie se le puede negar, por ejemplo, el derecho a manifestarse, el derecho a reunirse, el derecho a expresar libremente su identidad, ya sea de género o su identidad sexual. Y otras cuestiones que vemos puntualmente que se dan en el interior del país, que no es tan parecida a la realidad que se vive en Asunción, porque en Asunción hay como un poco más de libertades. No podemos hablar de que las personas en Asunción vivimos un poco mejor, sino que realmente hay muchas necesidades todavía, hay mucho por reflexionar, que es un poco para lo que yo trabajo. Me encanta ver este resurgir, por ejemplo, del movimiento trans. De hecho, en Paraguay hay como una especie de extinción de las agrupaciones que son netamente lésbicas o netamente gay, para que surja este resurgimiento de las comunidades trans y que posicionen sus temas. Porque, por ejemplo, hoy estamos hablando de centrar nuestros esfuerzos en las cárceles, ¿verdad? Porque resulta de que las mujeres trans, hombres trans en las cárceles son las personas más vulneradas en sus derechos humanos, al estar bajo el paraguas y la protección del Estado, que no le brinda ningún tipo de cuestiones básicas cuando están ahí asignadas y viven en condiciones realmente deplorables, ¿verdad? Y que más allá del esfuerzo de tratar de posicionar temas, ellas también no pierden esa cuestión de la solidaridad. O sea, se autogestionan de manera que puedan acompañar esos abusos y estar cerca de las víctimas, por ejemplo. Y bueno, o sea, el movimiento es un movimiento que va en auge. Todavía falta mucho por trabajar y por hacer. Nos parece que el trabajo es apenas el inicio. Vamos 4 o 5 pasos atrás de otras iniciativas que ya se lograron en otras regiones, otros países, pero vamos por un buen camino. Por lo menos el debate se está desarrollando y estamos hablando, que es un poco lo más importante. En términos de coyuntura para el logro de iniciativas, por ejemplo, legales, esa serie de cosas, va a ser muy difícil con este gobierno que acaba de asumir. O sea, tenemos un presidente que abiertamente se declara pro familia, que ha votado en contra de la última presentación de la ley contra toda forma de discriminación, que si en este momento coyuntural hablásemos de poder otra vez meter esa ley, lo más probable es que él lo vete, porque como es presidente entonces puede hacer eso. No tenemos tantas proyecciones positivas. De hecho, nuestros análisis son análisis bastante crudos, que nos interpela a sentarnos y decir, bueno, tengo que priorizar mi lucha, ¿verdad? Las luchas son amplias, y tenemos que sentarnos para no desgastarnos también. Eso es un poco lo que me parece de la comunidad. Hola, soy María Felipa Díaz, soy mamá de Ángela María Noemí, de la que quiero hablar. Ella, su niñez, su infancia, su adolescencia, lo pasó muy mal porque tenía la discriminación a cuesta encima de ella, de los externos, de los amigos, los familiares también.
Durante su niñez, en la escuela primaria, ella siempre jugó al fútbol, ella siempre estuvo jugando aparte de los compañeros. Nosotros vivimos siempre con una abuela, la cual nunca le hemos nosotros obligado a que use pollera o estar jugando a las muñecas. Cuando terminó la secundaria con los compañeros, hoy en día están participando en lo que es una competencia deportiva de los ex alumnos de Lambaré, lo cual me enorgullece porque sigue siendo arquera y estando todos conjunto con sus ex compañeras. También recuerdo que mi hija formó el primer equipo de fútbol femenino del Club Cerro Porteño. Bueno, yo más o menos estoy remontando la historia de mi hija unos 17, 18 años atrás. Ella ya fue arquera del Club Cerro Porteño. Hoy en día, las ex compañeras de fútbol del Cerro Porteño forman un grupo otra vez, de los cuales algunas ex compañeras, debido a que están con un exceso de peso o con algún problema de salud, pero integra a sus hijas, integra a sus hermanas y siguen ellos estando en contacto. Es decir, las ex se registran, como ellos dicen, y forman un grupo, así que juegan a divertirse. En el transcurso de la juventud de mi hija, Ángela estuvo también participando en diferentes competencias internacionales con el grupo de ellos. Gracias a Dios puedo decir que nunca la he abandonado, nunca le discriminé, al contrario. Yo quisiera hablarle especialmente a todas las mamás, a todos los papás, que en ningún momento nuestros hijos, por ser lo que son, van a dejar de ser nuestros hijos. Otra cosa muy importante, somos nosotras, las mamás, que tenemos que acompañarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque son ellos los que van a venir a contarnos su problema, la desilusión más grande que tiene, la discriminación. Nosotros tenemos que apoyarle, tenemos que abrazarle, tenemos que alentarle, tenemos que decirle que es un tropiezo, pero no caerse. Porque más feo va a ser que a nosotras como mamá, como papá que somos de nuestros hijos, no escucharle, apartarle y discriminarle. Porque ¿a quién va a venir a contarle su secreto? Va a ser a nosotras las mamás. Y apoyarle en todo momento, no negarle. En caso que ellos tengan un trabajo y tengan esa discriminación de sus compañeros, de su jefe, de su jefa, tratar de hablar con nuestros hijos para que traten de tener fortaleza en su trabajo, en su estudio y de superar ese eslabón. Que tienen que demostrar que son tan dignos como son todos los jóvenes. Y sobre todo, la confianza que nos tiene que tener y nosotros confiar en nuestros hijos y de nunca dejarle de lado. Es un mensaje que le quiero darle a las mamás, a los papás. Aceptar tal cual es nuestros hijos y acompañarle y alentarle. Porque los hijos son lo que nosotros hemos engendrado y le tenemos que acompañar. Porque un hijo no se va a sentirse nunca feliz si le imponemos algo que a nosotros nos gusta. El fracaso fue nuestro que no tuvimos la oportunidad de elegir una carrera. Pero si nuestros hijos les gusta otra cosa, en su identidad de sexo le gusta otra cosa, nosotros como madre y como padre, acompañarle, brindarle el mayor de los cariños y un abrazo fuerte y decirle en el oído, te quiero, mi amor. Gracias. Sudamérica, y especialmente Paraguay, tienen un largo camino hacia la igualdad de derechos de la comunidad LGBT. La lucha y el reconocimiento de esta comunidad ha dado ya sus primeros pasos en este país. Según la ONU,
para el año 2030, todos los países del mundo tendrán ya una ley de matrimonio igualitario. Esperemos que Paraguay sea parte de dicho momento y que en el pasado quede la discriminación y la desigualdad de derechos. A la memoria de Marcela Otaño, mi abuela, que me enseñó antes de irse que sea como quiera ser, que sea feliz sin importar lo que digan los demás.